grabar, parece, ¿no? Ahí sí. Ahí. Ya. Bueno, buenas tardes. Es raro estar hablando y no ver a los auditores, pero bueno, esos son los beneficios y los costos de la tecnología. Primero que nada quiero agradecer el interés en el tema y que pese a que es miércoles, víspera de un día feriado, estén ya 130 personas conectadas escuchando este tema. La presentación de hoy es como, va a ser, bueno, como decía la Nicole, yo soy psiquiatra infantil, infanto-juvenil, y llevo hartos años como trabajando y tratando de entender un poco la salud mental, los diagnósticos de salud mental, el tratamiento. Y lo que les voy a presentar hoy son como lo que yo he ido como aprendiendo a lo largo ya de que llevo 15 años desde que soy médico, y son las cosas que me hubiera gustado saber cuando salí de la escuela y cuando trabajaba como médico general. Así que espero que les sirva. Feliz que hagan preguntas, comentarios, ningún problema. ¿Ya? Entonces, primero, primero que nada, yo tengo acceso al chat, ¿no es cierto, Nicole? ¿Sí? Sí, tiene acceso. Perfecto. Primero quiero que partamos con esta imagen. Ahí ojalá puedan poner sus respuestas en el chat de qué necesita una planta para crecer. ¿Qué necesita una semillita para irse transformando en una plantita o un árbol? ¿Vale? Luz, agua, nutrientes, necesitan nutrientes, agüita, agua. Muy bien, sol también. Perfecto, cuidados. Tiempo, muy buena, esa no me la habían dicho antes, ¿eh? La voy a guardar en mi archivo para próximas presentaciones. Muy bien. Cariño, un ambiente adecuado, un ambiente no muy extremo, atención, efectivamente. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasaría si las condiciones del contexto son distintas o no? No están como o el agua o el sol o el cuidado. En el fondo, no sé si ustedes se acuerdan por lo menos en mi época se hacía un experimento clásico en el colegio que a uno le hacían plantar lentejas y te hacían ponerlas o que crecieran en un lugar donde no hay luz y las hojas salían amarillas o como con la luz hacia un lado, y uno veía cómo las plantitas se iban adecuando al contexto, ¿ya? Entonces los seres vivos nos adecuamos al contexto para poder sobrevivir. Y si el sol está para allá, y la planta tiene que ir para allá. En el fondo, pero lo más importante es sobrevivir y uno se va adaptando. Ahora, ¿qué pasa si las condiciones del contexto se mantienen? En el fondo, estas adaptaciones que uno tiene que hacer para sobrevivir se mantienen y se cronifican y ya son más difíciles de modificar. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque los niños, así como los vegetales, las plantas, también tienen necesidades básicas para poder crecer y desarrollarse sanamente. Y la que más nosotros conocemos, obviamente, sería la alimentación, el mantener la temperatura, el cuidado. O sea, una huevita recién nacida sin un otro no sobrevive, yo creo que horas, con suerte, ¿ya? Entonces, están las necesidades fisiológicas, pero también están las necesidades de lazos afectivos seguros y continuos. Las necesidades cognitivas, las necesidades sociales, las necesidades de valores, ¿ya? Incluso cada vez vemos que las necesidades afectivas y de tener un otro que te genere seguridad y que te permita crecer, pueden ser hasta más tan o más importante que la fisiológica. Entonces, si vemos volvamos a pensar en la plantita, pensemos ahora en esa plantita en una guagüita, y en el fondo los recién nacidos
nacen con un cerebro que todavía está incompleto y en desarrollo, ¿ya? Y el desarrollo durante los primeros, del embarazo y los primeros 2 años de vida es tremendo en el fondo. El cerebro prácticamente duplica su tamaño y se generan múltiples conexiones neuronales, y estas conexiones neuronales van a depender, las que se formen y las que queden, del contexto en el que el niño se desarrolle, ¿ya? O sea, imagínense, bueno, aquí está todos los procesos que tiene que pasar una neurona, o sea, desde que se genera como neurona hasta llegar a cumplir su función, en el fondo, y aquí está en el fondo, se generan las neuronas en el útero, pero después las neuronas migran, entonces, y todo esto pasa, después la arborización, que salgan las dendritas, después se armen la sinapsis, después la mielinización, y todo esto pasa en los primeros, el principal, el momento en que esto ocurre, es entre el embarazo y los primeros 4 años de vida, ¿ya? Y entonces, claro, como cada neurona pasa por una serie de decisiones para determinar su ubicación final y su especialización, la organización estructural y las capacidades funcionales del cerebro maduro pueden cambiar a lo largo de la vida, pero la mayoría de las etapas clave del desarrollo neurológico tienen lugar en la infancia, ¿ya? Y ahora, ¿cómo sabemos que sabemos que este cerebro se va desarrollando? Porque se produce un diálogo continuo entre la biología y el entorno, lo que el cerebro trae, lo que viene programado, y el entorno. Igual que la plantita que tiene la semilla, y es pero va a depender de cómo crezca, va a depender de las condiciones del contexto, ¿ya? ¿Y qué cosas van a influir? Van a influir el momento del desarrollo, como veíamos en la primera infancia, entonces mientras más temprana la experiencia, mayor impacto va a tener el desarrollo. Mientras más cercanía relacional tenga la experiencia, mientras más cercana la relación humana, y mientras más constancia del patrón en la interacción, mayor impacto va a tener el desarrollo. La proximidad contextual, mientras más inmediato el contexto experiencial al que adaptarse, mayor impacto va a tener el desarrollo. Mientras más tiempo de exposición al escenario relacional contextual al que adaptarse, más impacto en el desarrollo. Y que sea la relevancia para la supervivencia. Mientras más relevante para la supervivencia sea la experiencia a la que adaptarse, mayor impacto en el desarrollo, ¿ya? Y esto es tanto, vale para, o sea, se aplican estos parámetros tanto para las experiencias positivas como las negativas, ¿ya? Entonces, mientras mejor te cuide tu mamá, mientras tu mamá tenga la mejor salud, una buena salud mental, mientras tenga tiempo para cuidarte, eso va a tener un impacto gigante en el desarrollo, y mientras menos tiempo tenga o mientras más estresada esté, va a tener también un impacto muy grande en el desarrollo, especialmente en la infancia temprana, ¿ya? Entonces, esto es solo para reforzar que en el fondo el desarrollo tiene que ver con lo que uno trae, con la genética en el fondo, pero en gran parte tiene que ver con el contexto y el entorno, ¿ya? Entonces aquí tenemos a Tarzán, lo pongo como ejemplo porque en el fondo un ser humano, pero que se cría como mono, entonces adopta la postura y la forma de andar de los monos, ¿ya? Y después, cuando cambia de contexto, hacia el final de la película, ahí se puede adaptar a la cultura de los humanos, ¿ya? Entonces, lo que sí en el fondo es que la adaptación a ciertos contextos puede ser desadaptativa en contextos posteriores. Cuando cambia el contexto, Tarzán se adaptó para la selva, entonces se adaptó a caminar de una forma, a estar más atento a los ruidos, a interpretar el lenguaje de los animales o los sonidos de la selva, y eso, si tú lo tomas y lo llevas a la ciudad, esas adaptaciones no le sirven
o la pueden traer problemas, por ejemplo, es muy sensible a los ruidos, o su forma de caminar no es la adecuada en el contexto posterior. Entonces, y eso va generando dificultades, ¿ya? Ya, entonces, quiero, a ver, ojalá me pongan por el chat si conocen o no el estudio de los ACEs. En mi época, bueno, todavía no se sabía nada de esto y no te lo pasaban en pregrado, pero yo espero que ahora ya se esté pasando. ¿No lo conocen? Por ahí ponen que no. ¿Alguien más que opine? Por favor. Yo no. Ya, perfecto. Ya. Este estudio es clave y yo creo que todavía no se ha tenido como, no ha tomado el nivel de importancia y conocimiento que se requiere, pero yo creo que a la larga esto va a ser un estudio que va a pasar a la historia de la medicina, ¿ya? Porque este es el estudio de experiencias adversas en la infancia y que lo hizo un señor que se llama Feletti y que lo que hizo fue preguntar por 10 experiencias como negativas que las personas habían sufrido en su infancia y correlacionarlas con su estado de salud actual. ¿Ya? Después les voy a explicar un poquito con más detalle, ¿ya? Pero en el fondo, él preguntó por maltrato emocional, maltrato físico, abuso sexual, negligencia emocional, negligencia física, maltrato violento a la madre, o sea, violencia intrafamiliar, abuso de sustancias en el hogar, enfermedades mentales en el hogar, separación o divorcio de los padres, encarcelamiento de un miembro del hogar. O sea, entonces, quiero que piensen y también, a ver, a los participativos del chat, piensen los pacientes que les tocó, que atendieron durante esta semana. ¿Cuántas experiencias adversas en la infancia tenían en promedio sus pacientes? Se las voy a poner. 0, 1, 2, 3, 4. A lo mejor no sabían, y eso a lo mejor eso también lo que tenemos que hacer es que es algo que tenemos que empezar a preguntar. Vamos a ver. 7, pucha, al menos 3. Entre 3 y 4. Al menos 5. ¿Sí? Hartas, ¿o no? Entonces, vamos a ver qué significa eso, ¿ya? Entonces, les quiero presentar a este señor que es Vincent Feletti. Y a mí me gusta mucho como presentar no solo los datos de este estudio, que son impactantes, pero sobre todo el de dónde surge, ¿ya? Porque cuando yo leí por primera vez este estudio, me imaginé que tenía que haber sido alguien, algún profesional de la salud mental, o de psiquiatría, o psicología, que se le había ocurrido realizar un estudio así, y resulta que no, que este señor es internista, y que se había dedicado inicialmente al estudio de la hemocromatosis y después se dedicó a la obesidad. Y en el fondo, él, cuando atendía a pacientes con obesidad, después se los voy a mostrar, se dio cuenta de que había algunas pacientes, y sobre todo las pacientes que les costaba más bajar de peso, no, más que le costaba más bajar de peso, sino que seguía manteniéndose obesa, y la relación se empezó a repetir el patrón de experiencias en caso de las mujeres de abuso sexual, ¿ya? Entonces, y todo parte como, él cuenta que parte como una equivocación, entre comillas, porque en el fondo le pregunta a una paciente, ¿cuánto pesabas cuando tuviste tu primera relación sexual? Y la paciente dijo, 10 kilos. ¿Pero cómo 10 kilos? Sí, es que fue cuando tenía 4 años con mi papá. Entonces, y después le empezó a pasar eso con otra paciente que dijo que había sido violada en el fondo, y cuando tenía 23 años, y en el año que seguía subió 50 kilos y había llegado al programa obesidad. Entonces él se empieza a dar cuenta que parece que hay un patrón y que las personas
que tienen el problema de la obesidad, alguna asociación podría haber con el abuso sexual o con otras experiencias adversas. Y aquí pone el ejemplo que esta es una de sus primeras pacientes por la que se le ocurre el estudio, que es una niña que pone a los 8 no era obesa, a los 9 fue abusada sexualmente por su papá o algún familiar, a los 28 era así, y entra en el programa de Feletti, y en 51 semanas baja de 185 kilos a 60. Y se veía, se veía así. Y adivinen qué pasó después. Volvió a subir y volvió a recuperar peso prontamente posterior a haber bajado peso. Entonces, uno dice, ¿cuál es el problema acá? ¿El problema es la obesidad? Y ahí es donde Feletti se pregunta, o sea, parece que no, porque cuando ella logra bajar de peso, después vuelve a subir. Entonces, y ahí, en el fondo, el problema era, después ella dice que se siente como muy incómoda al bajar de peso, entonces empieza a tener la atracción como sexual y las miradas de las otras personas, y eso la hace sentir muy incómoda, y al final, en el fondo, la obesidad era una forma de protegerse del atraer al resto. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, este señor se le ocurre hacer este estudio que toma 17.337 pacientes pertenecientes al Departamento de Medicina Preventiva de Kaiser Permanente y realiza un seguimiento durante 20 años. Y a estos 17.337 les pasa un cuestionario que es súper simple, que es de esto: usted durante su infancia sufrió maltrato, sufrió abuso sexual, sufrió negligencia, tuvo algún papá con problema de droga, algún papá que se encarceló, sus papás se separaron, etc. Y eso. Y entonces, y cuando él dice, y los resultados del estudio me impactaron, y tuve que como pasar mucho tiempo como para procesarlo, porque esto fue lo que encontró, que al menos que el 67% de la población, porque esto es un estudio poblacional, no clínico, era un estudio como de medicina preventiva, no era por consulta, pero el 67% de la población ha sufrido al menos algún evento adverso en la infancia, y solo un 33% tenían cero experiencia adversa en la infancia. Entonces, y hay que pensar que probablemente 2/3 de sus pacientes van a tener al menos alguna experiencia. Esto es población de Estados Unidos, pero pensemos que pudiese ser aplicable, entonces al menos 2/3 de los pacientes van a tener al menos una experiencia adversa. Y cuando uno tiene una experiencia adversa, hay un 87% de probabilidad que haya otra, ¿ya? Y un 50% de probabilidad que hayan 3 o más, ¿ya? Como que se acumulan. Y lo que vio es que había un 11% de las personas que tenían 5 puntajes o más, ¿ya? Y que las mujeres tienen 50% más probabilidades que los hombres de tener un puntaje mayor a 5. ¿Bien? Entonces, ¿por qué esto es importante? Primero, bueno, el primer hallazgo es la prevalencia, porque en el fondo él se esperaba que aparecieran así algunas personas, un 10%, pero fue un 67%. ¿Ya? Entonces, pensar que 1 de cada 10 pacientes que atendemos tendría un puntaje de 5 más, si uno lo ve como estadística. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque se hizo el cruce después en el fondo con las experiencias adversas y problemas de salud, ¿ya? Y entonces las personas que tienen experiencias adversas tienen 3 veces más probabilidad de sufrir depresión, que uno eso más o menos lo podría entender lógicamente por decir, bueno, lo ha pasado mal, obviamente que se pone triste, su mamá no la quería, no sé qué, ya. Pero además se vio que las personas que tenían 6 o más tienen el doble de probabilidades de tener enfermedades al corazón que las personas que tenían 0 ACEs. Y además que las personas que tienen 6 o más experiencias adversas tienen una esperanza de vida 20 años inferior a la media. 20 años. Entonces,
algo o algún rol tenemos que tener los médicos en ver cómo, qué hacemos con las experiencias adversas o cómo las tenemos que identificar, porque claramente son un factor de riesgo a nivel de salud en las distintas áreas, ¿ya? Y lo que también se vio es que había un efecto como, y que esto se vio en prácticamente todas las condiciones de salud con las que se compararon la experiencia adversa, que hay un efecto dosis-respuesta. En el fondo, a medida que van aumentando los ACEs, aumenta el riesgo, ¿ya? Y con qué cosas se han relacionado mayor riesgo, en el fondo, a mayor experiencia adversa, más riesgo, aumenta el riesgo, bueno, del sedentarismo, del consumo de tabaco, de alcohol, del consumo de drogas, de perder el empleo, también en el fondo en relación a lo físico y la salud mental, aumento de la obesidad, mayor riesgo de obesidad, de diabetes, de depresión, de intentos de suicidio, de enfermedad de transmisión sexual, de enfermedades cardíacas, de cáncer, de accidentes vasculares, de problemas pulmonares, de fracturas de hueso. O sea, independiente de la especialidad que ustedes se dediquen, esto va a afectar a sus pacientes, ¿ya? Porque prácticamente está todo acá, o sea, hasta el traumatólogo tendría que estar como atento a las experiencias adversas de la infancia. Entonces, lo que él, como resume, es que las experiencias adversas de la infancia son muy frecuentes, perturbadoras, y sorprendentemente la mayor parte del tiempo pasan desapercibidas. O sea, si uno no las pregunta, no sabe qué pasan. Y, por otro lado, son poderosos predictores del mal funcionamiento social en la adultez, del estrés emocional, de las conductas de riesgo para la salud, de enfermedades y muerte prematura. Y que la combinación de lo frecuente que son y además de cómo afectan la salud hace que las experiencias adversas en la infancia sean el determinante principal del estado de salud, bienestar social y economía de un país. Eso lo dice Feletti, no lo digo yo, pero yo estoy de acuerdo con lo que él dice, por si acaso. Entonces, nada, esto, ay, espérame que estoy... ¿Tú me puedes avisar, Nicole, cuando me quede en 10 minutos? Porfa. Sí, ¿Ya? claro. Es que ya, se me apagó el celular, así que no tengo la hora. Así que eso es con el estudio de los ACEs. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario hasta acá, porque vamos a pasar como a otro tema. A ver, esto es como el efecto como poblacional y a nivel de salud mental, o sea, a nivel de la salud en general, y ahora vamos a pasar a ver cómo afecta ya en forma más definida al neurodesarrollo, ¿ya? El desarrollo. Entonces, eso. Si en Chile no se ha intentado hacer un estudio de estas características considerando contexto distinto, que yo sepa, no hay un estudio grande hecho de esta, como con esta metodología. Sí hay algunas como, sé por ejemplo que la Fundación América por la Infancia hizo uno como en padres de pacientes que ellos atendían, pero así poblacional, que yo sepa no hay ninguno. ¿Ya? Pero yo creo que, yo siempre pienso que como trabajo para becado de investigación o algo así, sentarse en la sala de espera de un consultorio y medir los ACEs y ver qué sale. Y que no sería tan difícil, porque incluso el cuestionario está en la página web y está traducido al español. Y yo sí tengo una becada que hizo de psiquiatría, que hizo un estudio sobre prevalencia de ACEs en pacientes en la hospitalización psiquiátrica de la corta estadía del Sótero, y la gran mayoría de los pacientes tenía 4, 5, 6 por ahí. Había una que tenía 9 y había solo un paciente hospitalizado que tenía 0. Entonces ahí uno ve que, o sea, que las experiencias adversas afectan claramente la salud mental y que los profesionales que trabajamos en psiquiatría y sobre todo en psiquiatría hospitalaria con esa prevalencia tenemos que saber sobre trauma.
y no sabemos tanto todavía. Entonces ese es el desafío. Bueno, entonces, ¿cómo vemos? Como ya viéndonos más al neurodesarrollo, que es un poco lo que, de lo que se trata esta charla, en el fondo, el trauma y las experiencias adversas afectan la estructura cerebral, ¿ya? Aquí tenemos una foto de una comparación de dos imágenes cerebrales, una de un niño de 3 años que había crecido en un contexto suficientemente bueno, y versus el cerebro de un niño que ha crecido en un ambiente de extrema negligencia. O sea, tienen menos números de neuronas, menos número de conexiones interneuronales, ¿ya? Y entonces vemos que el cerebro de un niño que crece en un ambiente de buenos tratos es completamente distinto al cerebro de un niño que crece en un ambiente de malos tratos, ¿ya? El problema está que por fuera muchas veces se ven igual. Entonces la profesora no sabe que uno está en un contexto de buenos tratos o malos tratos, entonces como que los adultos no sabemos de qué contexto viene el niño, entonces le exigimos como si vinieran del mismo contexto, como si tuvieran un cerebro igual, ¿ya? Y no son iguales. Entonces, porque un cerebro que se desarrolla en un ambiente de buenos tratos, es un cerebro que la parte del sistema límbico que tiene que ver con todo el área emocional, la regulación y todo, está bien desarrollado. En el fondo ha tenido experiencias de cuidado. Cuando el niño está llorando, desregulado, el papá o la mamá lo corregula, entonces eso hace que su sistema límbico y su cerebro emocional se desarrolle de forma sana, y por lo mismo, como está tranquilo y se siente seguro, la corteza se desarrolla de forma adecuada. Entonces es un niño que puede poner atención, puede planificar, como lo corregularon cuando guaguita, desarrolla la autorregulación, y al final, en el fondo, es un cerebro que se desarrolla para conectar con el mundo. El mundo es bueno conmigo, yo soy bueno con el mundo, ¿ya? Versus el cerebro de un niño que crece en un ambiente de malos tratos, ¿ya? Porque es un niño que su cerebro emocional no se logra desarrollar bien, porque está constantemente hiperalerta, porque cuando se desregula nadie lo regula, o porque cuando se desregula la forran en el fondo, entonces no se logra, y tiene que, esta es una ultra simplificación mía de un esquema, pero en el fondo la amígdala y el sistema límbico de estos niños, sobre todo la amígdala, está más desarrollada y está más, que es la amígdala, es la parte del cerebro que detecta la amenaza o si uno está seguro o no. Entonces son niños que están más hiperalerta, como no han sido corregulados, tienen mayor desregulación emocional, en general baja tolerancia a la frustración. Como tienen que gastar tanta energía, entre comillas, en el cerebro límbico, en estar alerta, si están seguros, si no están seguros, si lo que le dijeron es adecuado o no, si es que el papá llegó curado o no, entonces le va a pegar, que la corteza muchas veces no se desarrolla de forma adecuada. Entonces son niños que tienen alteraciones en la función ejecutiva, dígase problemas de atención, de concentración, de organización de las ideas, y problemas de aprendizaje, porque en el fondo no pueden poner, o sea, la corteza no se ha ido desarrollando bien, y entonces son típicos niños que en general a uno le derivan por problemas de conducta en el colegio, déficit atencional, etcétera, ¿ya? ¿Y cuál es el problema también que se les genera? Es que, en el fondo, cuando los niños crecen, por ejemplo, en un contexto de violencia, el niño se adapta a la violencia. ¿Y cómo se adapta? A estar como más alerta, a lo mejor, o ser más agresivo, o ser más violento, y en ese contexto puede ser que ser violento sea adaptativo, en el fondo, porque tú te tienes que defender. Y ahí el clásico ejemplo que a mí me gusta es el diagnóstico de trastorno posicionista desafiante. En el fondo, si tú no estás recibiendo buenos tratos y te tienes que defender, obviamente que te pones desafiante, y eso es adaptativo. ¿Ya? El problema está que fuera de ese contexto, cuando uno está en un contexto seguro, o por ejemplo en un contexto normativo, como podría ser el colegio, estas conductas son desadaptativas y generan problemas, porque ser desafiante con un papá o una mamá
que te trata mal, pudiese ser adaptativo, pero ser desafiante con la profesora que te quiere enseñar, te genera problemas, que es desadaptativo. ¿No? Entonces, para seguir, Nicole, ¿me podéis decir la hora? Perdona, que si no me voy a pasar el tanto. Son las 7:08, pero doctora, Ya. puede extenderse hasta las 7:20. Hasta las 7:20. Ya, Sí, más o perfecto. menos. Ya. Entonces ahora poniendo como un caso clínico, pensando en, para ver cómo, porque uno de los problemas que yo creo que tenemos para abordar estos temas también tiene que ver con los diagnósticos que hacemos en salud mental, con la clasificación diagnóstica que tenemos, que no incorpora todos estos elementos más del neurodesarrollo y de los efectos del trauma en el neurodesarrollo. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso de un niño que es derivado del colegio a los 9 años por agresión a la autoridad y a los pares. Tiene dificultad para mantener la atención y la concentración, tiene un retraso en el currículum escolar, y entonces, obviamente esto es una simplificación para el ejemplo, pero uno podría decir así, abuelo pájaro, con la clasificación que tenemos actualmente, que él podría tener un trastorno posicionista desafiante, un trastorno por déficit atencional y hiperactividad, un trastorno de aprendizaje, incluso un trastorno disocial por las conductas agresivas que está teniendo. ¿Ya? Pero, si miramos en el fondo qué es lo que está detrás de esta conducta, en el fondo vemos que es un niño que fue un embarazo no planificado, que la madre hubo violencia durante el embarazo, que después el papá se va, que la mamá consiguió una pasta base, que cuando nació prematuro, estuvo en incubadora 15 días, estuvo bajo peso, después a los 6 meses estuvo múltiples veces hospitalizado por síndrome bronquial obstructivo al año, ya se fue a una residencia. Los casos que pongo son un poco más extremos porque ese es el contexto en el que yo trabajo en general, pero esto también, o sea, no es necesario que sea tan extremo y se van acumulando ciertos traumas que van influyendo en el neurodesarrollo. Entonces ahí vive en una residencia, tiene conductas de autobalanceo, se hacen lesiones en la cabeza y los brazos. A los 3 años le entregan los cuidados a la tía materna y el niño mantiene el autobalanceo, que es una conducta que ahora sabemos que es para la regulación. En el fondo, cuando uno se balancea, eso genera una sensación vestibular que genera como calma. Dificultad para aceptar los límites, explosiones de ira y rabia, y cuesta calmarlo. A los 7 sufrió un abuso sexual no familiar, se cambia de casa, barrio, colegio, y a los 9 ya tiene problemas con la autoridad, entonces agresión a figuras de autoridad y pares, y la tía explicita que quiere devolver los cuidados porque ya no se puede hacer cargo de este niño, no sabe qué hacer con él. Y si uno le pone los diagnósticos psiquiátricos según la clasificación actual, todo eso se resume en trastorno posicionista desafiante, trastorno por déficit atencional, trastorno de aprendizaje y trastorno disocial. ¿Ya? Entonces ahí una pregunta es, ¿quién tiene el trastorno en el fondo? ¿Quién tiene el problema ahí? ¿Lo tiene el niño? ¿Lo tiene la madre, la tía? ¿Lo tiene el ambiente o lo tiene la sociedad? Y ahí me gusta poner esta como parábola, o sea, es como una historia que es de un rey que le pidió a 5 sabios que sin mirar describieran un elefante. Entonces, el que tomó la cola, dijo, mira, los elefantes son como una cuerda. El que tomó la trompa dice, no, los elefantes son como una manguera. El que toma la oreja dice, no, son como un abanico. Y el que toma el pie dice, no, los elefantes son como el tronco. ¿Ya? ¿Quién tiene razón? Y ahí el rey le dice, o sea, todos tienen razón y ninguno, en el fondo, porque nadie está viendo lo completo del elefante. Y ese es uno de los problemas que tenemos ahora, que es muy práctico que nos vayamos especializando, porque si no, no podríamos estudiar todo, pero muchas veces eso hace que perdamos el foco, ¿ya? Y que a lo mejor el estrés, o sea, y perdemos la relación que tiene el estrés con, por ejemplo, con las dermatitis atópicas, o que puede tener la violencia intrafamiliar con
con los síndromes bronquial obstructivo recurrente, porque lo ve el broncopulmonar, y el broncopulmonar no tiene o no hace ninguna pregunta en relación a las condiciones de vida, y así uno va perdiendo la visión completa, y eso hace que los diagnósticos no sean tan específicos, que no vayamos al problema y que los tratamientos no funcionen. Entonces ahí, porque a diferencia de otras áreas de la medicina, aquí cuando uno va al doctor por dolor de rodilla, en el fondo es distinto si el dolor de rodilla es porque tienes una artritis, por artritis séptica, o si te cortaste el ligamento, o si tiene una disfunción patellofemoral, ¿ya? Y el tratamiento va a ser distinto según el diagnóstico. O sea, la disfunción patellofemoral va a ir con quine, la artritis séptica necesita antibiótico y a lo mejor un aseo quirúrgico, no sé, ya se me han olvidado un poco esas cosas, y la rotura de ligamento necesita cirugía. O sea, son dolores, o sea, tratamientos completamente distintos, y van orientados a la etiología del diagnóstico. Y eso hace que el tratamiento sea específico y efectivo y que se logre la recuperación. ¿Qué problema tenemos con los diagnósticos de salud mental actualmente? Es que los diagnósticos en psiquiatría son un patrón de signos y síntomas, ¿ya? Son decir, dolor de rodilla, dolor de cabeza, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, pero no te orienta a la etiología del trastorno. O sea, es distinto un déficit atencional porque la tía, la abuela, la mamá, todos han sido ultra inquietos y no sé qué, que un déficit atencional porque tú estás hiperalerta y no te puedes concentrar porque estás pensando que en cualquier minuto va a pasar algo y por eso te pones inquieto, que puede tener un origen contextual y traumático y eso. Entonces, no nos orientan a la etiología y eso hace que los tratamientos sean poco específicos, ¿ya? Entonces, si tú una artritis séptica la tratas con paracetamol, después ibuprofeno y después morfina y la paciente no se mejora, no es porque la paciente no se quiera mejorar, que a veces es lo que dicen algunos por los pacientes de psiquiatría, sino que no estamos dando el tratamiento adecuado porque no estamos atacando la causa, ¿ya? Entonces, ahí volviendo como a las reflexiones de Feletti, él dice, ¿qué es la depresión? ¿Es una enfermedad? ¿Es genética? ¿Se debe a un desbalance químico? O a lo mejor, ¿y si la depresión correspondiera a una respuesta normal a experiencias de vidas anormales? También puede ser. Entonces, y esta es una cosa que yo aprendí hace poco, pero que me ha servido mucho en la práctica para poder entender, es que trastorno no es lo mismo que enfermedad, ¿ya? Entonces, trastorno depresivo, trastorno, a lo mejor ustedes ya lo sabían, pero yo lo descubrí hace poco. Entonces, ¿por qué? Porque el trastorno, ambas, tanto los trastornos como la enfermedad, causan sufrimiento, limitaciones al funcionamiento habitual y requieren tratamiento, ¿ya? Pero el trastorno es un conjunto de síntomas con un curso clínico determinado, ¿ya? Pero no se conoce la etiología ni la fisiopatología, ¿ya? Entonces no sabemos bien la causa, pero sí sabemos que genera ese sufrimiento y tenemos que ver cómo tratarlo. Versus una enfermedad que son síntomas y signos con una evolución que es más o menos predecible y están causados por una alteración fisiológica de un determinado órgano o sistema y hay factores etiológicos conocidos, ¿ya? Entonces, es solo como para redundar por qué a veces cuesta tanto entender los diagnósticos en psiquiatría, porque en el fondo no, a diferencia de otros diagnósticos que aprendemos en medicina, estos son un poco distintos y no conocemos muchas veces la etiología, ¿ya? Y entonces el problema es que la clasificación actual, como en poner trastorno posicionista desafiante, por ejemplo, en el fondo, el trastorno posicionista desafiante pone como el foco en que el niño tiene el problema, entonces atribuye la causa muchas veces a las víctimas en caso de trauma o evento adverso,
y eso hace que no se aborde la causa multifactorial del problema, y que los tratamientos sean poco específicos y eficaces, pero a nosotros, que además encima a los médicos nos gusta como tener el control, nos da una sensación de control y disminuye muchas veces la ansiedad en los padres y en los equipos. Ah, esto es porque tiene un trastorno posicionista desafiante, no, esto es porque como que fuera algo externo, y no vemos que estos síntomas y signos pueden tener que ver con el contexto, ¿ya? Y este abordaje es muy injusto para los niños, porque además de que están sufriendo, ellos son los culpables. Entonces, por eso que, ahí me quedó mal, ordenar la diapositiva, pero en el fondo, por eso la invitación es a ir a una aproximación más comprensiva de la salud mental, que vea que los síntomas y trastornos pueden ser modos adaptativos desarrollados para hacer frente a las situaciones adversas. Entonces siempre tenemos que pensar cuál es la función de esta conducta, por qué este niño está teniendo esta conducta. Los niños y niñas hacen lo que pueden con lo que tienen. Se desarrollan como pueden, en el fondo el objetivo es sobrevivir, ¿ya? Y eso es súper triste, porque muchas veces el objetivo es sobrevivir y no ser feliz. Entonces, evolutivamente gana la sobrevivencia, la supervivencia. Entonces, los niños y niñas hacen lo que pueden con lo que tienen, biológica y socialmente hablando. Entonces, la idea es cambiar la mirada de más de qué hay de malo en ti, cuál es tu trastorno, cómo te clasifico, a qué te pasó, que sería como esa es la mirada del cuidado informado en trauma. Y a mí en infancia me gusta agregarle esta otra, que es qué no te pasó, ¿ya? Que no, porque la negligencia física, pero la negligencia emocional es súper dañina también, y muchas veces pasa a colar. Entonces, eso. ¿Cómo estamos de tiempo, Nicole? Estamos bien, doctora, si quiere darse unos minutos para cerrar, está súper. Ya, perfecto. Ya, porque lo que es para que no caigamos en la desesperanza, porque entre la cantidad de experiencias adversas que le he mostrado y también el efecto que tienen tan relevante en el neurodesarrollo, en el fondo lo bueno y la luz de esperanza es que existe la neuroplasticidad, ¿ya? Que las neuronas sabemos que las neuronas que se disparan juntas, en el fondo que se activan juntas, se quedan juntas, y mientras más se activan ese grupo de neuronas, esa conexión se fortalece, y mientras menos se activan, esa conexión se pierde, ¿ya? Entonces el cerebro cambia durante toda la vida, ¿ya? Pero hay periodos más sensibles que otros, ¿ya? Y hay cosas que pueden ser muy difíciles de recuperar. Se puede, es como yo le digo a mis pacientes, como que uno aprenda japonés cuando eres adulto. En el fondo vas a poder aprender japonés, sí, te va a costar mucho, pero vas a poder hablar japonés, y probablemente siempre vas a hablar con un poco de acento, no va a ser nativo. Entonces, sí se pueden recuperar ciertas funciones cerebrales y todo, pero hay periodos en los que son más sensibles que otros, ¿ya? Y para poder cambiar el cerebro también, que eso es súper importante, se requiere un número de repeticiones necesarios para poder modificar las conexiones neuronales. Entonces, por eso que a veces, por ejemplo, la psicoterapia semanal en niños que tienen un trastorno del neurodesarrollo, como los que hemos conversado, no es suficiente, ¿ya? En el fondo tiene que ser múltiples experiencias cotidianas positivas para poder cambiar esa estructura cerebral. ¿Y por qué? Y en el fondo, si uno tiene que pensar a nivel como de política pública, cómo intervengo, cuáles son los momentos más relevantes en el neurodesarrollo, lo primero está la infancia, en el fondo, que sabemos como todo el crecimiento y la proliferación neuronal que hay en esos primeros años, y también que luego empieza la poda. Después viene la adolescencia, y que esto es clave, y con esto yo creo que termino, pero esto es súper importante porque muchas veces me ha tocado a mí ver niños pacientes que dicen, tiene 12 años, no, este cabro ya no hay nada que hacer, está maleado, o de los 12 años tiene un trastorno de personalidad en desarrollo limítrofe, pero eso como que queda instalado. Y en la adolescencia el cerebro se vuelve a abrir, en el fondo, y es mucho más receptivo a la
al contexto en el fondo, porque se está modificando. Entonces las intervenciones en la adolescencia no son fáciles, porque los adolescentes a veces no son fáciles de entender y no es fácil llegar a ellos, pero son muy efectivas y pueden cambiar efectivamente el neurodesarrollo de esa persona, ¿ya? Y ahora, último, sabemos que parece que otra ventana de oportunidad en el neurodesarrollo es el primer embarazo de las mujeres. Cuando en ese momento hay un cambio en la estructura cerebral, se piensa que hay una poda neuronal también, que genera cambios en las áreas implicadas en el vínculo, la empatía y la supervivencia. Entonces, también si uno lo piensa desde política pública y desde cómo parar en el fondo el trauma transgeneracional y la continuidad de esta experiencia adversa, probablemente el embarazo sea un muy buen periodo para revisar la infancia, para pensar cómo tú quieres criar a tus hijos, para trabajar cosas que te pasaron y que, porque en ese minuto también, al parecer, el cerebro se abre y es más fácil de modificar. Así que para los que se dediquen a pediatría, para los que se dediquen a adolescencia, para los que se dediquen a ginecología, tenemos campo en todo este espacio. Y eso, para terminar solo, para los que están, porque esto es así como un poquito rato para un tema que es muy complejo, en el fondo les dejo esta bibliografía sugerida a los que les interesa saber más de este tema, del tema del trauma de neurodesarrollo. Y eso. Eso. Ya. Muchas gracias, doctora. Sí. Queríamos darle muchas gracias por su presentación. Aprovecho de saludarla. Soy Camila Martínez, directora de como directora UC de la jornada, junto con Nicole, que es la directora de Chile. Primero que todo, agradecerle por su presentación. Son temas que, si bien ya salud mental infantil se habla poco, este tema en particular también se habla mucho menos, a lo menos como en las mallas de pregrado en general. Entonces, para nosotros era súper importante también tenerla a usted con su experiencia. Eso. Tenemos tiempito para preguntas, así que, Nicole. Sí, hay un par de preguntas acá. Dice, ¿hay algún ACE que se haya asociado a mayor riesgo en general comparado con otros ACEs? No se ha hecho tanto, que yo sepa, como que no. Creo que ahora hay como más estudios de relación con patologías específicas, pero en general, y ahí es como, ahora, es que hay que conocer la historia del estudio de los ACE, porque Feletti se le ocurrieron, puso esos 10 porque esos eran los que él veía más en sus pacientes con obesidad, pero ahora sabemos que en el fondo, o sea, pero no son todos en el fondo, y a lo mejor no son los más relevantes. Y eso es lo que ahora se está viendo y estudiando a ver qué es lo que habría que medir. Por ejemplo, el bullying escolar en otras propuestas se ha agregado como un ACEs. Y lo otro que Bruce Perry, que es un psiquiatra que estudia harto trauma y neurodesarrollo, dice que el estudio de los ACEs tiene mucho valor poblacional, pero no tiene tanto valor individual, porque no es lo mismo qué te pasa, a qué edad te pasa, con quién te pasa, va a tener un efecto distinto probablemente entre un neurodesarrollo, en la generación de estrés tóxico y después de generar todos los problemas asociados. Así que eso. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué se puede hacer cuando encontramos las causas de lo que manifiesta mi paciente, pero no existen las herramientas ni los programas para ayudarle a sanar su trauma? Creo que muchas veces sabemos con qué cargan, pero no tenemos cómo atender su problema. Pucha, que justo me salté la diapositiva que decía eso porque ya estaba en el tiempo, pero en el fondo lo que se ha visto y que, bueno, que después que se abrió esto y dije, no, ya tenemos tantas experiencias adversas, ¿qué hacemos? Entonces, y se ha empezado a estudiar, en el fondo, qué factores generan resiliencia, ¿ya? Y ahí, en el fondo, lo que se sabe es que las experiencias adversas se pueden compensar con experiencias positivas de cuidado, de contención, de relaciones positivas. Entonces, ya porque claro, no
no es necesario, o sea, ustedes no van a hacer terapia de reparación, yo tampoco hago terapia de reparación, y en el fondo, y hay pacientes que ni siquiera quieren hablar mucho de eso, entonces tampoco irían, pero sí lo que se sabe es que uno puede, en el fondo, y ahí en el Instituto del Desarrollo Infantil de Harvard tiene un concepto que es como la balanza de la resiliencia, y que en el fondo uno tiene que, como, o sea, cualquier persona que uno se enfrente que está ver cómo disminuyes el estrés, las cosas que puedan ser disminuibles. Por ejemplo, una mamá con una guaguita chica que está sobrepasada, uno le dice, oye, por favor, activa la red de apoyo, busca a otra persona que te ayude. Entonces, disminuir el estrés y aumentar las experiencias positivas, comunitarias, relacionales, y por eso que todo lo que tiene que ver con la participación, con el juntarse con otras personas, con hacer grupo, es muy importante. Y ahí me acuerdo, voy a poner como ejemplo, pero que fue muy impactante cuando fue el estallido social. Yo trabajaba en el COSAM de Puente Alto, y ahí, bueno, estábamos como que quedaba una cuadra de la plaza Puente Alto, entonces era como el epicentro del estallido, y teníamos pacientes, y bueno, yo atendía niños, pero habían varios psicólogos y psiquiatras que atendían adultos, y en el fondo tipos de pacientes con como diagnóstico de trastorno de personalidad más limítrofe, con ideación suicida crónica, etcétera, y que de difícil manejo, así, y que con el estallido social es un caso a caso, pero en el fondo varias de las pacientes de mis colegas mejoraron. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿por qué? Oye, la Juanita está mucho mejor, te juro, no sé qué. Y en el fondo, ¿qué pasaba? Que en el fondo, que de estar solas en su casa, cada una con su rollo, no sé qué, salían a la calle, se juntaban con otras personas, tenían una causa común, caceroleaban juntos, y eso generaba mejoría en su salud mental. Entonces, en el fondo, el hacer red, el participar, en sentirse apoyado, y es algo que todos podemos incentivar, y que se puede sentir apoyado por nosotros también, en el fondo, ese paciente. Gracias, doctora. Bueno, no nos dan tiempo, nos quedaron unas 2 preguntas, o sea, una pregunta pendiente, si se la podemos mandar para que se pueda responder y la compartimos en redes sociales. Perfecto. Muchas Ya, pues, gracias. de nada, gracias por la invitación, ¿ya? Y Sí. eso. Y a los que les interesa este tema, feliz de que me contacten, o alguien que quiera trabajar o investigar en este tema, porque hay hartas cosas que tenemos que ir avanzando. Así que ahí, voy a poner en el chat mi correo por si acaso para que lo tengan, ¿ya? Ya, pues, un gusto, que estén bien. Hola, doctor Barro, ahí. Sí. Bueno, Gracias. despedimos a la doctora Lagos Sí. para dar dar inicio a la clase del doctor Barros, y él nos va a presentar el tema de hoy, que es prevención del suicidio. El doctor Barros, voy a parar ahora sí.